Como ya le dije, le adelanté antes de irnos a la pausa, vamos a hablar con nuestro abogado Daniel Manríquez, como todos los miércoles. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola Matías, muy buenos días. Bien, acá estamos, po. Con ánimo, Bien, abogado, ¿eh? Hoy día. con ánimo y feliz de reincorporarme acá, volver acá a conversar con usted en la mañana. Sí, Hace como 2 semanas que no hablábamos. sí, 2 semanas y algo ya lo extrañábamos también, abogado, aquí. Sí. Y la gente también nos escribía, oye, ¿qué pasa? Necesitamos aprender, culturizarnos. Oye, pero Matías, ¿sabe qué? Todo pasa por algo en la vida. Por Justo supuesto. se dio que las dos semanas anteriores, con mi socio arrendamos una oficina nueva y justo ¿Ya? fueron las semanas que estábamos trayendo las cosas para acá, tratando de ver cómo los temas con los clientes, Ah, sumados a armar muebles, nosotros mismos armamos los escritorios, las mesas, todo. Así que justo se dio así mágicamente de que pudimos tener tiempo más disponible para nosotros, digamos. qué bueno. Entonces, bien, estuvieron bien las 2 semanas. Excelente. Y qué bueno, abogado, que tenga esa nueva oficina. Ahí invítenos un día a conocerla también. Sí, pues, Eh, mira, a para- ver, Ah, vamos de vamos a un mostrar. partido duro. Ya, a ver. Estamos acá, mira, ahí está, ahí está mi socio, Pablo. Pablo, saludos, Pablo. Qué Así bueno, que qué ahí bueno. estamos. Estamos esperando ahora que llegue ahí una persona para que Pablo le tome la reunión a un cliente. Excelente. Bien, bien, abogado. Qué Bien, bueno que le esté yendo bien. Nos alegra mucho, por supuesto, muchas gracias, Matías. eh, porque usted es parte del equipo ya, abogado. Así que qué bueno que a todos les vaya bien. Gracias. Vamos hoy día a conversar, abogado, de un tema que ha sido polémico también en los últimos tiempos, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde mucha gente ha quedado cesante, donde mucha gente se le ha bajado el sueldo, y es del juicio precario. Primero que todo, es como bien difícil el término en sí. Muchos no sabemos que quizás qué es, pero en palabras sencillas, ¿qué es, abogado? Ya, mira, Matías. Cuando una persona es dueña de una propiedad, por ejemplo, yo soy dueño de una propiedad inmueble, una casa, un departamento, una parcela, y me encuentro con que esa propiedad fue tomada por otra u otras personas, pero contra mi voluntad, sin que intermedie ninguna clase de contrato o acuerdo, ya sea este acuerdo verbal o escrito, ya sea con o sin uso de la fuerza, entonces estamos frente a una situación a la que el derecho le da una solución y se ejecuta, se ejerce lo que conocemos como la demanda del precario, que es para este tipo de actos. Antes de pasar a definir propiamente tal lo que es el precario. Y dentro de todas estas soluciones que nos provee el derecho, existen soluciones de carácter penal, es decir, frente a un juicio penal y también frente a un juicio civil. ¿Ya? Entonces, cuando se trata en juicio civil, lo conoceremos como la demanda o acción de precario. ¿Ya? Y cuando nos enfrentamos en una instancia penal por este uso inapropiado de un bien inmueble que es de propiedad de otra persona, lo conoceremos como el delito de usurpación. Abogado, ¿cuál es la diferencia entre el juicio civil y el juicio penal? Bien, las diferencias son las siguientes. El juicio civil es un juicio que se tramita todo o el 90% por escrito. ¿Ya? En cambio, el juicio penal es un juicio que tiene distintas instancias, partiendo con un juez de garantía y luego pasar ya finalmente a un juicio penal. Este es de carácter oral y en el juicio penal lo que se trata de hacer es imponer sanciones penales. Y ¿Ya? en este caso, para el delito de usurpación, no acarrea sanciones privativas de libertad, sino que únicamente acarrea sanciones como multas, como ya vamos a ver al final de lo que vamos a conversar hoy día, Matías, pero ahora quiero que nos centremos un poco en el tema del precario. ¿Bien? Para que opere el precario, para que realmente exista la posibilidad de ejercer esta acción legal, se requiere que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que entre las partes, entre la persona que es propietaria y la parte que se ha tomado la casa, entre comillas, primero no tiene que intermediar ningún tipo de contrato. En segundo lugar, el dueño tiene que ignorar el hecho de la ocupación. Y en tercer lugar, que el dueño que exista cierta tolerancia por el propietario. Ya vamos a pasar a ver los requisitos. Mira, cuando hablamos que no existe ningún contrato, Matías, cuando hablamos de contratos, y no sé si lo sabías, pero los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Claro. Un contrato verbal puede ser, por ejemplo, que yo le dije a una persona, usa la casa nomás, úsala por un tiempo. Ya. Entonces ahí ya se estaría constituyendo un tipo de contrato. O por ejemplo, si yo le digo a una persona, oye,
te permito que lo uses por un tiempo, pucha, yo sé que los temas con tu familia no andan bien, entonces en ese caso habría un tipo de licencia. Por lo tanto, no se puede aplicar la acción del precario. Para hablar del precario, Matías, no tiene que intermediar ningún vínculo jurídico. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, también se requiere que el dueño ignore el hecho de la ocupación al momento que fue ocupada. O sea, es que tiene que ser de cierto carácter sorpresivo que la persona llegó, entró al inmueble y dijo, oye, están ocupando mi casa. O que algún vecino lo ha llamado por teléfono al propietario y diga, Matías, tu casa está siendo tomada por otras personas. Y no existía contrato de autorización. Ese es un caso. Y lo otro es que exista una mera tolerancia por parte del propietario, así es como lo señala textual la ley. ¿Y qué es una mera tolerancia? No significa que una mera tolerancia es que yo esté dando una licencia, sino que mera tolerancia es que, y tampoco es un permiso, sino que tiene que ver con que el uso, esa situación de hecho que le están dando a mi inmueble, por ahora, por un tiempo, no me provoca un grave perjuicio en el goce de mis derechos. Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté dando algún tipo de permiso. Bien, eso a grandes rasgos es lo que constituye la posibilidad de yo poder ejercer una acción de precario. Claro. Esta acción es una acción que se ejerce, como señalé anteriormente, por la vía civil. Primero hay que hacer una demanda. Esta demanda se presenta ante un juez civil. El juez civil toma conocimiento de ella y ordena su notificación. Y cuando ordena la notificación, la parte que está solicitando esto va a tener que contratar un receptor judicial y el receptor judicial va a notificar la demanda de precario. Una vez que notifica la demanda de precario, la persona a la que se le notificó tiene derecho a la defensa. ¿Ya? Van a ser citados a una audiencia de conciliación, de contestación y de prueba. Entonces, en esa audiencia, la parte, por ejemplo, Matías, yo llegué y tú un día me dijiste a mí, oye Daniel, usa mi apartamento nomás, y yo me fui a un departamento, pucha, a todo cachete, y me estoy viviendo en el mejor lugar, así que Daniel, te paso mi departamentito que me quedo. Y resulta que después tú me quieres sacar y me demandas de precario. Y yo digo, oye, no, po. Yo te contesto la demanda y digo, no, porque acá hay una licencia. Claro. O puede ser que no tenga nada que decir, que es el caso general de lo que ocurre. Claro. Pero hay un derecho a la defensa y hay que tener mucho ojo con esto, Matías. Si las personas le dijeron al ocupante en algún momento, le dieron algún tipo de permiso, ese juicio de precario se les va a caer. Porque si esa persona se defiende, contrata un abogado, ese juicio de precario se va a caer. Bueno, entonces, una vez notificado, me llaman a la audiencia, no se produce conciliación, entonces se pasa a probar, a presentar las pruebas que tengan las partes y finalmente se pasa a dictar sentencia. Y en la sentencia, lo único que se va a ordenar es el desalojo del inmueble, lo que se conoce como el lanzamiento. Es bien extraño el nombre, yo me acuerdo de la universidad cuando se habla del lanzamiento, yo me imaginaba un tipo así con una jabalina tirando alguna cuestión. Pero el lanzamiento es el acto procesal, jurídico procesal, para que desocupen un inmueble. Ok. Bueno, y justamente eso le iba a preguntar, ¿qué se debe probar en el juicio de precario abogado? ¿Qué papeles debe demostrar el dueño de la casa? Me imagino, no sé, el dueño. De que es el dueño claramente, ¿cierto? Sí. Lo primero que tiene que probar el dueño, a ver, y esto lo digo en un orden general para que las personas que estén viendo esto lo sepan. Cualquier demanda que una persona haga, siempre la carga de probatoria, es decir, quien tiene la carga de presentar pruebas, es el demandante, el que alega prueba. Esa es la lógica jurídica. O sea, si yo alego cualquier cosa, yo tengo que probarlo. ¿Ya? Si yo alego que una persona me difamó, si yo alego que una persona estuvo hablando mal de mí o me imputó algún delito, yo tengo que probar que esa persona lo hizo. Si yo alego que una persona vive sin ningún título, sin contrato, y que esa persona vive y que yo desconocía que este hecho, yo tengo que probarlo. Entonces, si yo soy dueño, voy a presentar el certificado de dominio vigente de mi propiedad, todos los documentos que digan relación con mi propiedad, y con eso al menos sería suficiente para señalar aquello. Y también puedo presentar testigos. Eso es una súper buena prueba. Claro. Oye, resulta que mis testigos, mis vecinos, dicen en el juicio, oye, resulta que Daniel en verdad se fue para la playa, por la pandemia se fue a vivir con su familia en Viña del Mar, y llegaron unos tipos y comenzaron a ocupar la casa. En ese caso, yo presentaré esos testigos. La otra parte va a tener la carga probatoria para poder señalar si es que existe o no existe un contrato. ¿Y qué es lo más lamentable? Déjame decirte, Matías, acá una cuestión que echa la ley, echa la trampa, dicen. Ocurre que muchas personas se han enterado de esto, de este juicio del precario. Hoy día es un tema que
tú puedes buscar información en internet y tú vas a saber más o menos lo que hacer. Y gente se pone a falsificar contratos de arrendamiento. Entonces ponen el nombre. Entonces, como los contratos de arriendo no es necesario que tú vayas ante un notario, porque tú puedes firmar un contrato de arriendo entre privados. Claro. Entonces yo voy a hacer un contrato de arriendo y voy a poner Matías como propietario me dan arriendo esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hago con él? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Enervar la acción, la demanda de precario, y así el juicio se va a transformar en una prueba si es que este contrato es real o no. Por lo tanto, pucha, eso ha sido lamentable, digamos. Lamentable, ¿sabes para qué? Para los propietarios. Porque uno ve que existen muchas personas que le están ocupando inmuebles. Hoy día se ha dado mucho eso y no tienen herramientas. Primero porque este juicio precario, lo que le estoy diciendo, es un juicio que, si bien es de los juicios más rápidos que existen en el procedimiento civil, sigue siendo también un juicio lento. Claro. ¿Ya? Está pensado este juicio en el mejor de los casos. Mira, si todo resultase como uno quisiera, este juicio podría durar 5 meses, como mucho. Pero en la práctica, esto se puede alargar incluso un año. Y sobre todo ahora con los tiempos, como lo estamos viendo en tiempos de pandemia. Y mientras pase eso, lamentablemente el dueño no puede hacer nada con la propiedad. Abogado, ¿y cuál es la recomendación que usted nos puede dar entonces en este tipo de casos? ¿Nunca debería ser solo verbal un trato? ¿Debería quedar sí o sí plasmado en un contrato? O por último, no sé, en una hoja que escribamos las dos partes y que abajo firmemos yo y la otra persona. Por último, no sé. Claro, ese es un instrumento privado de baja calidad probatoria, pero por último se puede hacer algo con eso. Claro. Si una persona, ocurre mucho en el campo, Matías, que las personas, los dueños de terreno, le dicen a los trabajadores, a los campesinos, mira, trabájame la tierra y yo te doy un lugar ahí para que tú vivas, sin un contrato, sin nada. Bueno, y después quieren sacarlo porque se pelearon, qué sé yo. Y ahí lo que se produjo es un comodato, es un contrato de préstamo de uso, que no se señaló nunca se estipuló en ninguna cláusula, como es verbal, que había un plazo para que esa persona abandonara el lugar. Entonces ya estamos fritos. Lo otro que ocurre, y que se me había olvidado decir, Matías, y a mí me tocó personalmente ver esto en un caso, que mi clienta, digamos, había sido demandada por el precario. ¿Por quién? Por su ex suegro. O sea, actualmente suegro, pero están separados de hecho. Y el ex suegro estaba reclamando a través del juicio precario que se tenía aquí, pero resulta que esa no es la acción pertinente. Porque cuando hay vínculos de familia, y había todo un drama familiar detrás y que se logró probar en el juicio, que se le concedió que usara la casa mientras el hijo era menor de edad, qué sé yo. Entonces, ese vínculo familiar ya no es la mera tolerancia, sino que podemos decir que existe un vínculo jurídico. Por eso esa no es la acción, la acción pertinente a ejercer. Claro. Porque la acción del precario estamos hablando para cuando se toman las casas, ¿ya? En estricto rigor, esa es la figura. Cuando hay temas familiares de por medio, cuando hay préstamos de cuestión, cuando hay un contrato civil, no, el precario no sirve porque te van a votar esa acción. Claro. Entonces tampoco sentir que esta es como una gran herramienta legal. El precario está pensado para las tomas. Bien, aprendimos como lo técnico, abogado. Quiero que hagamos un ejercicio para que la gente le quede aún más claro. Si tengo una casa, una segunda vivienda en la playa, una casa de veraneo, ¿ya? Que yo voy solamente enero o febrero y el resto del año estoy acá en Santiago o en la casa de origen, en la región que sea. Llego en enero a esa casa y me encuentro con que está viviendo gente que no conozco ni en pelea de perros. Jamás he visto. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Llamo a carabineros? Llamar a carabineros. ¿Hablo con ellos? Van a tener que llamar a carabineros. Ya. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Por último, para que deje una constancia. Lamentablemente, Matías, Carabineros no tiene la facultad para sacar a las personas de ahí. Porque esa facultad se da con una sentencia del juicio de precario. O sea, después de 8 meses, ahí recién te vas a esa sentencia que con auxilio de la fuerza pública, Carabineros van a poder sacar. Claro. Lamentablemente para ese propietario que va a su segunda vivienda, no va a poder, no tiene posibilidad de sacarlo en el acto. Pero lo que sí puede hacer es dejar una denuncia inmediata ante los Carabineros para indicar que se trata de una usurpación. Claro. Pero tiene que haber un juicio penal para que haya una usurpación y además tiene la posibilidad del juicio precario. Me tocó ver la otra vez un caso de una persona, también un juicio precario, de que en su segunda vivienda estaba viviendo una persona y esta persona conocía más o menos la ley. Entonces, como conocía esta ley,
le dijo a los mismos carabineros, les dijo, oye, este es un tema civil, Ya. no es un tema penal. Así que si es un tema civil, mientras tanto yo me reputo como el poseedor de esta casa, yo me reputo como la persona que ocupa la casa, y la única manera para poder sacarme de acá es a través de un juicio. O sea, y este tipo conocía a perfección esta cuestión, entonces lo ocupó en contra del propietario y lamentablemente nos quedamos con las manos vacías, Chuta. Matías. Y eso es un problema legal, porque este procedimiento del juicio precario debería ser un procedimiento que no dure más de 2 meses, Claro. ¿verdad? Debería ser un procedimiento rápido, no esta cuestión larga, horrorosa, que tienes que esperar tanto tiempo. Y te voy a dar una peor noticia, Matías, y quizás no era lo que esperábamos hoy día del capítulo, pero era una peor noticia. Ya, a ver, Con dígame nomás. existe una ley que es la ley 21.226, que es la ley que salió en el mes de abril a propósito del estado de excepción constitucional, que dice que en todos los procedimientos judiciales civiles, los plazos de prueba se entenderán suspendidos hasta el término del estado de excepción constitucional, y como ya vimos, cumplimos un año de estado de excepción y se volvió a alargar 3 meses más. Claro. Es decir, mientras dure el estado de excepción, este plazo de 8 días que yo tengo para presentar mi prueba se encuentra suspendido. Es decir, durante este año ya que vamos a cumplir casi, la gente no puede hacer nada si le están ocupando su vivienda. Lamentablemente no puede hacer nada, salvo que ocurriese que un tribunal determinara que el juicio no amerita prueba, lo cual no va a ocurrir. Es lo mismo que pasaba en el arrendamiento, como lo conversamos la otra vez. Los plazos probatorios se encuentran suspendidos, por lo tanto, yo no puedo presentar prueba, y si no puedo presentar prueba, la etapa de prueba queda suspendida. Y yo, para que se dicte una sentencia, tiene que finalizar esta etapa de prueba. Así que Qué difícil, eso, abogado. lamentable. Por lo tanto, la alternativa que quedaría es la alternativa penal, lo que hablamos del delito de usurpación. Pero hablemos de los pros y los contras del delito de usurpación. El pro es que es una materia penal y que podemos lograr sacar a la persona, quizás, pero el problema es que las sanciones que acarrean son tan bajas porque son solamente sanciones de multas. Cuando la usurpación se produce sin ningún tipo de violencia, es decir, el caso que tú me planteaste, yo llego a la casa y veo que están ocupando mi casa en la playa. Claro. Si la persona no me responde ni nada, la multa que le pueden aplicar va de 6 a 10 UTMs, es decir, entre 300.000 y 500.000 pesos. ¿Ya? Pero si yo soy repelido por la fuerza al momento de que voy a ingresar a mi segunda vivienda, o una persona llegó y me sacó de mi vivienda, en ese caso las multas que van, como hay violencia de por medio, van entre las 11 a las 20 UTM, es decir, entre 550.000 y el 1.000.000 de pesos. Es decir, que tú, por ejemplo, y qué raro esta cuestión de la ley, es como que el mundo al revés, Matías, porque fíjate, la multa es tan baja 1.000.000 de pesos, que hace poco también nos llegó un caso acá al estudio de una persona que le cursaron un sumario sanitario porque salió sin permiso a la quinta región y Carabineros lo detuvo, le cursaron su sumario sanitario y le aplicaron una multa de 50 UTMs, 2,5 millones de pesos. 2,5 millones de pesos por no tener un permiso. Pero si tú ocupas con violencia una casa, me aplican hasta 1.000.000 de pesos. O sea, hay que cambiar. Al parecer hay un tema ahí con la ley. Es súper difícil, abogado, lo que sucede. Y no le tomamos la importancia quizás porque nunca hemos vivido un tema así. Y las personas que están más arriba tampoco han vivido un tema así, porque jamás le van a tomar una casa a una autoridad, no sé, a un parlamentario, a alguien que tiene seguridad a las 24 horas, jamás le va a pasar algo así. Entonces no conocen realmente lo que sucede en las poblaciones, en las villas, que es donde sucede este tipo de cosas. Y fíjate que investigando la materia, durante el estado de excepción se han producido así de manera muy insólita, incluso en Providencia, una cantidad de casas, departamentos que se han tomado. En estos, los grandes edificios que están ahí ubicados en Quinta Normal, también se produce. O sea, yo desatiendo mi propiedad un tiempo y lamentablemente corro ese riesgo. Y como dices tú, si no tengo la capacidad económica para poder contratar un guardia de seguridad que esté las 24 horas del día, es realmente lamentable. Y así han salido muchos casos, Matías. Y bueno, lo que sí se puede hacer es que, bueno, aunque no encontremos estado de excepción, aunque no podamos sacar a la persona hoy día, es bueno igual iniciar la acción, Matías. ¿Por qué? Porque terminado el estado de excepción, que yo espero, ojalá que no pase más a mitad de este año,
Ojalá, porque todos estos procedimientos civiles se encuentran detenidos y en verdad hay gente que no le está llegando justicia. Claro. Entonces, por último, para tener la pega hecha, adelantada, para que llegue ese momento y se pueda dictar sentencia lo antes posible. Claro. Es lamentable no tener este respaldo de la ley, este respaldo de la justicia, abogado, porque después vemos en qué terminan este tipo de casos. Después vemos cómo últimamente hemos visto tanta pelea entre vecinos, tanta discusión, tantas cosas totalmente lamentables que hemos visto estos últimos días y que terminan así. Sí. ¿Por qué? Por no tener alguien que pueda parar la cosa con una base, sino que ya los vecinos tienen que arreglársela entre ellos. Y ahí donde llegamos a ver que se agarran a combos los vecinos, que después hay muchas discusiones, de que hay peleas, de que no. Esperemos que pase pronto todo esto que estamos viviendo. Sí, esperemos que sí, pues Matías. Esperemos que sí. Esperemos también, según lo que tú conversabas con Cristian, ¿no? Era el joven que ojalá que la gente se anime también en las próximas elecciones a que vaya a ejercer su derecho y obligación de sufragar, Matías. Claro que sí. Bueno, son las 11:29, estamos conversando con el abogado Manríquez. Me avisan que hay alguna pregunta por ahí desde el Switch. Si me puede ayudar el director, tenemos alguna preguntita para hacerle a nuestro abogado. Mientras tanto, abogado, ¿sí? ¿Tenemos una? Ya. Jessica nos pregunta que hace 3 meses no le han pagado el arriendo. ¿Y eso cómo se puede tomar? ¿Se refiere Jessica? ¿Se puede tomar como que la persona está de mala forma en la casa, abogado? Jessica, estimada Jessica, de partida, como hay un contrato de arrendamiento que interrogatorio o arrendataria, claro, no se puede aplicar el procedimiento de precario, sino que lo que usted tiene que aplicar es lo que conversamos la vez pasada, es el procedimiento de término de contrato de arriendo, que también es un procedimiento civil, un poco más rápido, y que tiene que demandar para que se ponga judicialmente término al contrato y para que también se produzca la salida de la persona de la casa. Pero tiene que demande, porque me encontré en un juicio de arriendo que si se presenta muy buena prueba al principio del procedimiento, el juez, dependiendo del tribunal en el que recaiga, el juez puede no llamar a que se abra un plazo de prueba, sino que pasar directamente a dictar sentencia. Entonces no ocurriría lo mismo que acá en el precario. Claro. Entonces yo podría, durante el estado de excepción, si tiene la suerte, la fortuna, se puede dar que puedan sacar a esa persona. No así en otros casos que tengo también judicializados, en que el tribunal lamentablemente abrió el término de prueba y se quedó suspendido y llevamos 1 año en juicio. Así que, pero inténtelo. Jessica, contáctese ahí, búsquese a alguien que la pueda ayudar. Claro que sí. Bueno, agradecerte nomás, abogado, por enseñarnos un poco de esto. Es lamentable que no se pueda hacer mucho en este tiempo, pero sí siempre es bueno orientarnos con un buen profesional. Así que lo invitamos a que también ustedes puedan seguir al abogado a través de Instagram, que es @abogadomanríquez. Siempre está subiendo tips también, cositas que nos pueden servir para ir aprendiendo. Abogado, te mandamos un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que esté muy bien, Matías. Saludos ahí a Pablo también, que estuvo ahí acompañándonos. Chao, chao. Gracias, Matías. Chao, Daniel. Chao.